1:23 Le decía yo a usted que en las instalaciones de En Contacto se encontraba una personalidad a quien le agradecemos que esté con nosotros, un personaje importante de la política mexicana, pues sobre todo por su trascendencia. Los cargos que ocupó le han permitido ganarse a pulso esto. Óscar Espinosa Villarreal, te agradezco que estés aquí con nosotros. Al contrario, Luis, gracias por la invitación a estar en un programa como este. Y bueno, por supuesto, hablar, estamos platicando con Óscar Espinosa Villarreal, el último exregente del Distrito Federal hasta que se democratizó el proceso de elección de jefes de gobierno ahí en el Distrito Federal. Tú sentaste las bases, lo platicábamos fuera del micrófono para que se diera esta reforma política. Y por supuesto, también un conocedor del turismo y hacedor pues de políticas públicas en la materia. El turismo en México, ¿cómo se encuentra, Óscar? Al paso de los años que tú fuiste secretario responsable de esta encomienda, ¿nos encontramos ya en un escenario de competitividad internacional o seguimos siendo un nicho dentro de los productos turísticos mundiales ahí olvidado? Mira, cuando yo salí de la Secretaría de Turismo éramos el lugar número 7 en el mundo en número de visitantes o de turistas. Llegamos a caer casi hasta el 15, al 14. Y ahora, por fortuna, hemos iniciado en esta administración una recuperación importante y ahora estamos dentro de los 10 primeros en número de turistas. Pero en el ingreso por cada turista que nos visita, digamos el gasto por turista, estamos en el lugar 22. Mientras en México, cada turista que viene gasta $560 por viaje. Por ejemplo, en países como Macao gasta $3,500. En países como España gasta más de $1,200. Entonces, yo creo que el gran reto hoy por hoy es poder aumentar el gasto por turista de manera que la derrama se desarrolle. Pero el crecimiento de, por ejemplo, de 2014 en comparación con 2013 fue impresionante. Crecimos en divisas, en lo que generamos de ingreso, 16%. Y el turismo en el mundo creció el 4%, entonces realmente fue muy importante. Esto en materia económica, para quienes le conocen a estos asuntos macroeconómicos, ¿qué representa del Producto Interno Bruto? Estamos hablando de ingresos importantes, pero representa el 4, el 5, el 3. Alrededor del 9%. Ya se convierte en un tema muy importante. Muy importante. Y fíjate qué curioso, de ese 9% de aportación a la economía nacional, el 80% corresponde al turismo doméstico. Casi siempre hablamos del turismo internacional y la verdad es que la mayor parte de lo que se genera en bienes y servicios relacionados directamente con el turismo es de turismo doméstico. Por eso es muy interesante observar ahora cómo el presidente y Enrique de la Madrid y esto traen mucho la idea del turismo social, del turismo de mexicanos, realmente seguir incentivando que los mexicanos viajen más por México. Esta es una área o un ala de beneficio para el turismo mexicano, porque el turista mexicano local no ha accedido o no ha querido con sus recursos irse al extranjero, pero en el momento en que comience a darse cuenta que tiene la capacidad económica para poderse ir, se convierte en una debilidad, ¿no? Sí, fíjate que sí salimos a viajar bastante, curiosamente, la gente que tiene las posibilidades de hacerlo, pero a lo que yo me refiero es a que el turismo doméstico en el México mismo significa una fuerza, un dinamismo muy interesante. Y a nivel internacional, del turista que nos visita internacionalmente, insisto, lo que necesitamos es ofrecerle más alternativas para que gaste más. Tú te das cuenta, por ejemplo, llegas a un estado como este estado tiene una estancia promedio de 1.4 días por cada turista que viene y a nivel nacional eso es de 5 días, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Veracruz? Que no hay suficientes cosas que hacer o que adquirir para quedarte los 5 días. Es el reto que tienen ustedes. ¿Qué es lo que hace falta, por ejemplo, para un estado como Veracruz y convertirlo en punta de lanza? Veracruz tiene todo, tiene todas las opciones turísticas para poder desarrollarlo, tanto turismo de aventura, turismo de convenciones, turismo religioso, turismo en todas las corrientes, vaya. Todo, sí. ¿Cómo hacer para que se eleve esto de lo que nos hablas, en la permanencia? ¿Qué ofrecerle al turista para volverlo más atractivo? Digo, tenemos también alimentos deliciosos, es parte del atractivo la comida, ¿no? Yo diría que algo que podría ser útil, digo, siendo respetuoso de las políticas públicas que se lleven a cabo y desconociendo también el detalle, lo que yo creo que sí es muy importante es que se ataquen más nichos. Yo no veo por qué no hay muchas comunidades de retirados, por ejemplo, viviendo en Veracruz, como las hay en San Miguel de Allende o las hay en Jalisco. Yo no veo por qué no hay clústeres de turismo médico, que van los enfermos americanos,
Viajan hasta Vietnam, hasta Tailandia, Luis, a atenderse. Las compañías de seguros no les cobran deducibles y se van a atender allá porque les cuesta mucho más barato. No vienen aquí. ¿Por qué no tenemos clústeres de turismo médico aquí? Congresos y convenciones. ¿Qué mejor lugar para ir a un congreso o una convención que Veracruz, en todas sus partes, en toda su extensión maravillosa de paraíso que tiene, ¿no? Entonces, siento que había que promover más por nichos el segmento, viajes de retirados, de jubilados, en fin, creo que hay mucho todavía por hacer aquí. ¿Cómo lograr desarrollar, por ejemplo, estos nichos? Ahora que se tiene esta coyuntura, ¿no? Se acaba de aprobar por la Suprema Corte de Justicia, estaríamos a un paso, a un pie de que se legalice el consumo de la marihuana, por ejemplo. Y México se convierta en un atractivo turístico para turistas que vengan a consumir, pues, este segmento del turismo. ¿Cómo evitar que caigamos en eso y no volvernos atractivo? Pues precisamente como lo mencionas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no tenemos aquí pues a personas retiradas o jubiladas donde podrían vivir muy bien? Sí, mira, yo vine a una conferencia que me invitó el Parlamento Ciudadano, Justo Fernández, a participar aquí y en esa conferencia me hacían esta pregunta. Yo creo que tenemos 70 cosas que promover antes que la marihuana para poder seguir trayendo gente. De hecho, es interesante porque a pesar de que de repente en este país, no de repente, constantemente se generan noticias que pudieran alarmar, es tal la buena experiencia de quien viene a México que la promoción de boca en boca se ha vuelto nuestro principal apoyo y por eso crecemos tanto, ¿eh? Porque la gente sigue viniendo y sigue viniendo. Ahora, ¿a qué viene y qué es lo que tenemos que vender? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Le gusta el trato? ¿Le gusta la calidez de la gente? ¿Le gusta mucho la comida? ¿Le fascina el clima? ¿Le gustan mucho nuestros paisajes? Y le gusta mucho nuestra cultura. Ahorita te mencioné 7 cosas de esas 70 que debe haber, que si seguimos reforzando la promoción para ello, pues vamos a traer más gente. A mí me preocupa un poco este tema de que ustedes ya no tienen el impuesto al hospedaje porque, bueno, quizá no se estaba dedicando a lo que tiene que dedicarse, no lo sé, lo desconozco, pero la idea de ese impuesto, que a mí me tocó ponerlo por primera vez en la Ciudad de México como regente, es que lo que se obtenga de ahí, que lo paga además el turista, se destine a la promoción y del mismo cuero salgan las correas y podamos traer más gente promoviendo esas cosas. Mira, tú puedes a crear conceptos y productos. Yo me acabo de desayunar las enmoladas de mole de jico maravillosos. Que bueno, yo creo que la gente de todo el mundo vendría a comerse eso. No es tan complicado tener un producto atractivo. ¿Cómo hacer, por ejemplo, de ejemplos o de pues, lugares o sitios que son exitosos? Un caso muy concreto, cercano a Veracruz, la filosofía que tienen en Puebla, por decir algo, para atención al turismo, para visitar la zona pues, del centro y otros puntos bien identificados. ¿Cómo convertir esa experiencia en un elemento que se pueda llevar a otras entidades del país? ¿Cómo llevarla a Veracruz, por ejemplo, para poder potencializar esto? Uno camina por Puebla, todos los días del año encuentras turistas de todo tipo. Claro, claro, claro. Mira, yo acabo de estar, por ejemplo, en la Riviera Maya, ¿no? La Riviera Maya, la gente va por mucho, pero la Riviera Maya sigue haciendo esfuerzos para crear lo que yo llamo la atractividad del sector, fortalecerla. Ahí tienes en la Riviera Maya, en donde pareciera que ya hay todo, hay 5 parques de Miguel Quintana, de Xcaret, sí, Escazell, Explora. Acaban de hacer un Cirque du Soleil en la Riviera Maya, que permanentemente hay circo de Cirque du Soleil ahí. Yo creo que lo que le está faltando a Veracruz es completar circuitos. Por ejemplo, cosas que ustedes tienen aquí que no veo por qué no se promueve mucho más la ruta de Cortés como concepto, como producto. Oye, más de 1 millón de personas van al año a la ruta de Santiago y aquí tenemos una ruta histórica con una cantidad de atractivos inmensos y no se promueve suficientemente. Yo pienso que lo que tienes que hacer es redondear el producto turístico que ofreces y hacerle más promoción. Precisamente para cerrar el tema del turismo y entrar a hablar a otros temas de carácter más político, Ándale. ¿cómo hacer, por ejemplo, de la experiencia española un ejemplo que se pueda trasladar a Veracruz? Vamos bien, porque el crecimiento ahí está, pero ¿cómo convertir a un país como España, o en este caso a México, en una nación similar a España, en donde en 30 años pasaron de ser Sí, impresionante. un lugar que visitaban de vez en cuando a ser la primera potencia a nivel global en materia turística? Mira, cuando yo supe que don Rafael Fraga fue quien hizo eso en Manuel Fraga Iribarne, fue quien hizo eso en España, y en aquel entonces era presidente de alguna comunidad, no recuerdo de cuál, me fui a verlo. Y me fui a verlo con una sola pregunta: ¿qué debemos hacer en México para esto? ¿Qué hicieron ustedes en España para lograr esto?
que él fue el gran arquitecto de ese progreso. Y me dijo, nosotros lo único que hicimos, y lo tengo que resumir en una sola acción, fue lograr un acuerdo nacional en favor del turismo. O sea, que todo el país estuviera de acuerdo que el turismo es nuestra oportunidad. Mira, Luis, el turismo en los próximos 15 años va a crecer el 75%. Y el mercado que les toca a los países emergentes va a pasar de ser el 30% en 1980 a ser casi el 60% en 2030. Si hacemos las cosas bien, eso quiere decir, haciendo unos números que no voy a alcanzar a tu audiencia con ellos ahorita, podríamos llegar a 35,000, 50,000 millones de dólares. Esa opción está a la mano y no necesitamos reformas constitucionales ni problemas de ideológicos, ¿no? El turismo Claro. ahí está. Entonces, consejo, un solo consejo, un acuerdo ciudadano en favor de que esta es nuestra oportunidad y nuestra prioridad en Veracruz, y verás cómo la gente empezaría a venir fácilmente. Pues ahí está esta oferta, esta propuesta. Ojalá los prestadores de servicios turísticos y los propios ciudadanos tomen en consideración que podemos vivir del turismo entre todos, ayudando, siendo cortés, y brindándoles información, no mandándolos para el lado contrario, porque es muy común que llegues, preguntes dónde está tal cosa y te mandan chueco. Bueno, Oscar, preguntarte también, traes en materia política, tienes un bagaje pues muy amplio. Gobernar una ciudad como el Distrito Federal no es cosa menor, es la ciudad más grande del mundo. Y bueno, tú tienes una teoría respecto al aparato de Estado, una teoría conocida, o la has citado como la teoría del feudalismo, en donde tú comparas la república con el populismo. ¿Qué es lo que ha tenido que dar el aparato de Estado para mantener pues la paz social en el país? Mira, yo escribí un libro que se llama Claroscuros del Poder, en el cual trato este tema como una especie de, pues, como de revelación, un día, digamos, como dicen los chavos, ahora me cayó el 20. Porque yo doy conferencias ahora y dando estas conferencias me faltaba explicar realmente eso que yo entendía y había vivido incluso. Tú recordarás que a mí me tocó, por ejemplo, terminar con aquel monstruo de la Ruta 100 en la Sí. Ciudad de México. Y un día encontré la explicación en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en donde encontré que la definición de feudo decía es el contrato a través del cual el soberano le otorga al señor feudal tierras y propiedades en usufructo, en uso, en lo que tú quieras, a cambio de su lealtad, de su defensa militar, y dice incluso la definición, y su asistencia a asambleas políticas. A ver, entonces dije, bueno, esto es lo que nos ha pasado. Esto es lo que nos ha pasado a lo largo de la historia, el sistema, el régimen, el que esté, porque igual pasó con el PAN en los 2 sexenios Sí. que estuvo, pues han venido repartiendo en feudos con el propósito de gobernar, con el pretexto de la gobernabilidad. Pues desgraciadamente se repartió este país en feudos, Luis, y creo que ese es nuestro principal problema. Y entonces a los del sindicato petrolero les damos el petróleo, y a los del sindicato de trabajadores de la educación les damos la educación, y a los vendedores ambulantes las banquetas, y a los vivienderos las reservas ecológicas. Y bueno, con esto mantenemos control político, sí, pero desgraciadamente sacrificamos los sectores completos por algunas pequeñas concesiones. En los medios de comunicación, estarás de acuerdo conmigo que durante mucho tiempo, Sí. bueno, con tal de que hablaran bien de nosotros, teníamos las concesiones otorgadas a unos cuantos, no había esta apertura que hoy hay. En fin, yo creo, y me cayó este 20 muy bien, y dije, lo que tenemos que hacer y la única solución como país es desmantelar esos feudos, y a través de la desmantelación o desmantelamiento de estos feudos es que podremos tener un mejor país. Esa es la idea. Y alguien me preguntaba en la conferencia, alguien que había leído este concepto, y bueno, pues me permití explicar: o desmantelamos todos esos feudos que hemos creado, o vamos a seguir cargando con lastres. Los saldos, porque aquí habría que analizar Bueno, ahí esta tienes. política de Te ejercicio. voy a dar uno, el de la educación. O sea, la educación es el principal problema que tiene México, el principal reto que tiene México. Y para poder llevar a cabo una reforma educativa resulta que hemos tenido que pelear con los dueños del feudo. Eso es lo que pasa. Sí. Desgraciadamente sacrificamos la educación en aras de esa supuesta gobernabilidad que después ni resultó tan eficaz. Y bueno, pues ahora yo creo que hemos recuperado eso. Tenemos una reforma educativa. La mayoría de los maestros, al margen de su sindicato, están cumpliendo con lo que tienen que cumplir, y depende de que desmantelemos el feudo. ¿Qué puede hacer el gobierno para lograr desmantelar los feudos? Contar con el apoyo ciudadano. Mira, en el caso de la educación, a mí me gusta mucho lo de Mexicanos Primero, por ejemplo. Una organización Sí. ciudadana,
una especie de observatorio que está permanentemente viendo que esa reforma vaya adelante y el gobierno entonces encuentra un aliado para hacer lo que tiene que hacer. Los ciudadanos y gobiernos decididos por esto, me parece que sí se pueden desmantelar y con cierta rapidez. Pues Óscar Espinosa Villarreal, te agradezco venir al estudio de En Contacto, platicar con el auditorio en el estado de Veracruz y por supuesto pues darnos estos escenarios, sobre todo en materia turística y hablando pues de acabar con estos feudos que la verdad lamentablemente cierto, esto que señalas, tenemos que combatirlos porque si no, pues adiós a México, ¿no? Claro que sí, yo creo que México bien vale la pena, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias, Luis. 1 de la tarde, 39 minutos. Vamos a